En el capítulo 18 de la obra de Bram Stoker podemos leer: los Drácula, dice Arminius, eran una raza grande y noble, aunque de vez en cuando tenían tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en Solomans, entre las montañas sobre el lago Hermastad, donde el diablo reclama al 10º erudito como su favorito. Y en el capítulo 23 podemos leer: Drácula se atrevió incluso a asistir a las Solomans, y no hubo rama del conocimiento de su época que no ensayara. Los Solomonarios son altos, de cabello rojizo, y visten con largas túnicas andrajosas. Cuando no están aprendiendo magia negra o ayudando al diablo en alguna fechoría, se les ve pidiendo limosna y fácilmente pueden pasar por mendigos. También tienen algunas posesiones preciosas, entre ellas una bolsa, un hacha de hierro con la cual conjuran al trueno, una varita de corteza de abedul con la que previamente se ha matado a una serpiente, un libro que contiene todo su conocimiento y que en algunas versiones es la verdadera fuente de su poder. Con este aspecto andrajoso, a veces simulando ser lisiados o ciegos, los Solomonaurius se mezclan con la población local. Con esta leyenda de fondo, volvamos a Drácula. Según Arminius, los varones de la familia Drácula asistían a las Solomans, o Escuela del Dragón, y añade que esta institución está situada en un laberinto de cuevas subterráneas, debajo de los Cárpatos, donde los alumnos hacían un pacto con el diablo para adquirir conocimientos ocultos. Solo se admiten 10 eruditos a la vez, y cuando el curso de aprendizaje ha expirado y 9 de ellos son liberados para regresar a sus hogares, el 10º erudito es retenido por el diablo como tributo a sí mismo. Drácula se convirtió en vampiro, según Bram Stoker, durante o después de sus estudios en Solomans. Ahora sabemos dónde se convirtió en vampiro, pero no exactamente cómo. Bram Stoker juega con la idea de que Drácula no es un vampiro ordinario, como podría serlo un ghoul, una criatura grotesca que no se aventura demasiado fuera de su tumba y que acecha en las inmediaciones de los cementerios para atrapar a cualquier incauto que merodee por allí. Pero Drácula es diferente. No solo se convirtió en vampiro bajo la tutela de Satanás, no siendo mordido por un vulgar vampiro, lo cual además le otorgó toda clase de poderes, sino que ambiciona expandirse. Drácula no quiere quedarse en su pequeño dominio en el castillo, aterrorizando solamente a lugareños supersticiosos. Quiere viajar a Inglaterra en el auge del Imperio Británico y comenzar allí un nuevo reinado. Bram Stoker parece decirnos que un vampiro ordinario, es decir, un vampiro que se ha convertido después de haber sido mordido por una criatura de la noche, no se aventura lejos de su tumba como Lucy Westenra y las vampiresas del castillo. En cambio, Drácula es capaz de transportar su propia tumba, persiguiendo un objetivo que, según Van Helsing, consiste en convertirse en padre o promotor de un nuevo orden de seres. Básicamente, destruir la civilización tal como la conocemos, siendo Inglaterra la máxima potencia militar y comercial a fines del siglo XIX. Suena como un plan diabólico, como si hubiese sido diseñado por el mismísimo Satanás. En este contexto, Drácula es el general de la avanzada de Satanás sobre la civilización. Después de todo, tal vez ese era el objetivo de Solomans, encontrar al ejecutor idóneo de los planes del maligno. Harker es el único que llega a darnos un atisbo de esta obsesión de Drácula con su plan diabólico. Al comienzo de la historia, Harker se percata de que Drácula tiene un perfecto dominio de la lengua inglesa, a pesar de que el conde insiste de que solo es un mero aprendiz.
Este detalle, quizás demasiado sutil para ser percibido en una primera lectura, establece que Drácula no está actuando movido por algún impulso, sino todo lo contrario. Lo ha planeado todo. Por ejemplo, la compra de propiedades en puntos estratégicos de Londres. E incluso se ha tomado el trabajo de estudiar el inglés hasta dominarlo perfectamente. El carácter de Drácula es apático, pero se excita cuando se abordan dos puntos en la conversación con Harker: su pasado familiar e Inglaterra. El conde habla de la historia de su tierra como si hubiese sido testigo real de todo lo que cuenta. Siempre que se refería a su linaje, dice Harker, hablaba de nosotros. Es decir, que su forma de relatar los hechos nos revela no solo que es longevo, sino que vivió en carne propia o fue testigo de lo que nos cuenta. Nosotros, los Thekler, tenemos derecho a sentirnos orgullosos, ya que por nuestras venas corre la sangre de muchas razas valerosas que se batieron como leones por defender su soberanía. ¿Qué demonio o qué bruja fue tan importante como Atila, cuya sangre corre por estas venas? ¿Acaso es sorprendente que fuéramos una raza de conquistadores, que fuéramos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se lanzaron por millares sobre nuestras fronteras, les rechazáramos? Es sorprendente que cuando Arpad y sus legiones asolaron la patria húngara, nos encontraran esperándoles en la frontera, y que cuando la oleada húngara se extendió hacia el este, los victoriosos magiares recurrieran a sus parientes, los Thekler, y durante siglos nos confiaran la vigilancia de la frontera con Turquía. En este párrafo, Drácula se sitúa en la época donde la leyenda de Solomons estaba en su auge, e inmediatamente después deja en claro que él no es Vlad Tepes. Drácula no es Vlad Tepes. ¿Quién sino uno de mi propia estirpe fue el que cruzó el Danubio como voivoda y venció al turco en su propio terreno? Por supuesto que fue un Drácula. Otro aspecto importante es que el autor llama a su protagonista Conde Drácula y no Príncipe, como sin duda lo habría hecho si este fuera Vlad Tepes. La personalidad de Drácula no se habría permitido rebajarse a Conde si fuese algo más. Dicho esto, el Drácula de Bram Stoker cumple todos los requisitos para haber sido admitido en Solomons. Es una figura histórica con un alto rango militar, procedente de una poderosa estirpe, los Drácul, quienes además tenían fama de tener tratos con el maligno. Finalmente, Drácula posee no solo los típicos poderes de los vampiros ordinarios, sino las habilidades que se atribuyen a los estudiantes más selectos de Solomons. Posee una fuerza y una velocidad extraordinarias, una agudeza visual que le permite ver en la oscuridad. Puede prolongar su existencia, rejuvenecer. Posee el poder de la adivinación mediante la invocación de los muertos. Puede adoptar la forma de un lobo, de un murciélago, cambiar de tamaño, incluso desvanecerse. Puede dominar los elementos, la tempestad, la niebla y el trueno. Ejerce poder sobre las criaturas de la noche, la rata, el búho, el murciélago y el lobo. Su cuerpo no proyecta sombra, ni su imagen se refleja en los espejos. Puede llegar envuelto en niebla que él mismo crea y es capaz de aparecer en los rayos de la luna en forma de minúsculas motas de polvo. Drácula también posee algunos puntos débiles. No puede entrar en ningún hogar habitado si alguien no lo invita a pasar, aunque después puede regresar cuando le plazca. Puede caminar a la luz del día, pero su poder se ve seriamente mermado. Debe descansar en tierra de su país natal. Algunas cosas como el ajo y ciertos objetos sagrados, como un crucifijo, anulan su poder. No puede cruzar aguas en movimiento.
Finalmente, una bala consagrada disparada contra el ataúd o una estaca atravesándole el pecho y la posterior decapitación le proporcionan la verdadera muerte. En el primer capítulo de la novela, El huésped de Drácula, Jonathan Harker anota en su diario: cuando subí al carruaje, el conductor no había tomado asiento y advertí que estaba hablando con la hospedera. Estaba claro que hablaban de mí, ya que me miraban una y otra vez, y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco que había en el exterior de la posada se acercaban a escuchar y después me miraban. Alcancé a distinguir muchas palabras repetidas con frecuencia, palabras que en principio resultaban extrañas, ya que había reunido a mucha gente de distintas nacionalidades. Así que saqué con discreción el diccionario multilingüe de mi valija y comencé a buscarlas. He de decir que tales expresiones no me resultaron muy alentadoras, pues entre ellas estaban Satanás, infierno, bruja, brolok y koslak. Estas últimas, una palabra eslovaca y la otra serbia, significaban una misma cosa: un ser que puede ser un hombre lobo o un vampiro. Recordatorio: He de consultar al conde acerca de estas supersticiones. Las 100 páginas eliminadas del Drácula de Bram Stoker y el final alternativo. Si Bram Stoker hubiera seguido adelante con sus planes iniciales, Drácula habría sido una novela muy diferente. En una primera versión titulada El no muerto, un profesor alemán se habría enfrentado al conde vampir de Estiria. Lucy Westenra habría estado comprometida con el Dr. Seward, mientras que Mina habría sido víctima de un hombre lobo. Incluso en la versión terminada de Drácula hay algunos cabos sueltos. ¿Acaso el conde es realmente destruido al final de la novela? Si no es así, ¿tenía Bram Stoker la intención de escribir una secuela? Todas estas cuestiones requieren unas respuestas detalladas. Comencemos entonces por el final de Drácula, el cual está directamente relacionado con estas 100 páginas eliminadas del manuscrito original. El final de la novela es suficientemente ambiguo como para sugerir que es posible que Drácula no haya sido destruido. A lo largo del libro, Van Helsing insiste en que el método apropiado para matar a un vampiro es una estaca en el corazón, seguido de la decapitación. Pero cuando llega el momento crucial, no hay estaca de madera. Drácula es derrotado con 2 cuchillos y no está claro si se llevó a cabo una decapitación completa. ¿Acaso esa tenue nube de polvo en la que se disuelve el cuerpo del conde es una señal de que ha logrado escapar mediante una de sus tantas estratagemas? Después de lo que parece ser la muerte de Drácula, Mina registra: el castillo de Drácula se destacaba contra el cielo rojo y cada piedra de sus almenas se recortaba contra la luz del sol poniente. En la versión mecanografiada podemos encontrar un interesante añadido que luego sería eliminado. Mientras mirábamos se produjo una terrible convulsión de la tierra, de modo que pareció que nos balanceábamos de un lado a otro y caímos de rodillas. En el mismo momento, con un rugido que pareció sacudir los mismos cielos. Todo el castillo y la roca, e incluso la colina sobre la que se encontraba, parecieron elevarse en el aire y dispersarse en fragmentos, mientras una poderosa nube de humo negro y amarillo se disparaba hacia arriba con una rapidez inconcebible. Luego hubo una quietud en la naturaleza, cuando retumbaron los ecos como el estampido hueco de un trueno. Luego, en una ruina poderosa, cayeron los fragmentos que habían sido arrojados hacia el cielo en el cataclismo. Desde nuestra posición parecía como si el feroz estallido del volcán hubiera satisfecho el hambre de la naturaleza y que el castillo y la estructura de la colina se habían hundido nuevamente en el vacío. Estábamos tan consternados con lo repentino y la grandeza de ese acontecimiento que nos olvidamos de pensar en nosotros mismos.
En efecto, el final original de Drácula incluye una erupción volcánica que se traga el castillo del conde. Bram Stoker no incluyó este cataclismo en la novela porque planeaba llevar a Drácula a Estados Unidos en otra historia. Esto es por supuesto un rumor, pero el hecho de que usen unos cuchillos en lugar de estacas podría ser una indicación de que Bram Stoker no se decidió a matar a Drácula por completo y en cambio presentó un final ambivalente. Por supuesto, en esta posible secuela se explicaría que Drácula sobrevivió porque no fue ultimado correctamente. Todo lo que se sabe sobre esta posible secuela de Drácula son rumores provenientes de amigos y familiares de Bram Stoker. Algunos sostienen que no solo planeaba una secuela, sino también una serie de relatos donde Van Helsing, como una especie de detective psíquico, se encargaría de resolver toda clase de entuertos paranormales. Lo cierto es que Bram Stoker nunca escribió una secuela de sus otras obras, de modo que una segunda parte de Drácula parece improbable. El final de Drácula es decididamente anticlimático. No solo un villano tan inteligente y poderoso merecía un mejor final que ser despachado en 5 líneas, sino que los últimos 2 capítulos de la novela poseen un ritmo excesivamente acelerado, como si hubiesen sido escritos a toda prisa, lo cual generó varios puntos ciegos. Algunos sospechan que este frenesí no se debe a una escritura apresurada, sino a una corrección de último momento. ¿Acaso Bram Stoker fue persuadido por su editor a cortar la escena del volcán en favor de un final más ambivalente? Después de todo, por la versión mecanografiada sabemos que había muchos episodios y elementos que fueron recortados en la versión final. Antes de llegar al castillo tenemos unas 80 páginas en las que Jonathan Harker visita la casa muerta de Múnich, donde, sin saberlo, conoce a una vampiresa llamada Condesa Dollinger de Graz. Es inusual que el manuscrito de una obra tan importante se pierda por completo durante casi un siglo. Pero este fue el caso del texto original de Drácula, cuya existencia no se sospechó hasta su descubrimiento en 1984. Bram Stoker era un escritor minucioso. Existe una evidencia concreta de los complejos cambios que sufrió la historia durante 7 años de trabajo, además de una última carnicería al preparar el texto para la imprenta. De este texto mecanografiado y las notas preliminares se desprenden algunas cuestiones interesantes. Entre ellas, que el viaje de Jonathan Harker a Transilvania no era el comienzo original de la novela. El primer capítulo consistiría en la correspondencia entre Drácula y el señor Hawkins, el jefe de Jonathan, acerca de la compra de una propiedad en Londres. En el segundo capítulo, Harker habría escrito en su diario de viaje que se detuvo en Múnich para asistir a una representación del holandés errante, una elección apropiada dados sus elementos sobrenaturales. En esta representación conocería a la condesa Dollinger de Graz, una vampiresa más sofisticada que las 3 novias del castillo. Está claro que como mínimo Bram Stoker eliminó 102 páginas que preceden al inicio del Drácula que todos conocemos, el cual comienza con una entrada del diario de Jonathan Harker, fechada el 3 de mayo. La viuda de Bram Stoker publicó un texto después de la muerte de su esposo que, según ella, era el segundo capítulo original de la novela. Lo tituló El huésped de Drácula y apareció en una colección de 1914 del mismo título. Sin embargo, hoy sabemos que El huésped de Drácula no era un capítulo sino un borrador muy temprano de la novela, o incluso un cuento independiente. Desde luego, todas las páginas de este texto mecanografiado exhiben alguna revisión a mano por parte de Bram Stoker, a veces añadiendo 1 o 2 frases. Una de estas adiciones de última hora, en puño y letra, es la cita de la popular balada "Porque los muertos viajan deprisa", susurrada por uno de los pasajeros del carruaje que Harker toma en el paso de Borgo. Algunas
Algunas de estas revisiones fueron hechas por el distinguido médico Sir William Thorley Stoker, hermano de Bram, quien lo asesoró en el aspecto médico de la historia, sobre todo en relación a las transfusiones de sangre que se le administran a Lucy Westenra con la esperanza de salvarla. De hecho, William Stoker viajó desde Dublín a Londres a efecto de asegurarse de que la descripción técnica del inusual proceso de transfusión de sangre hecha por Bram fuera precisa. En este punto del desarrollo de Drácula, Renfield, aquel entrañable paciente zoófago, todavía no tiene nombre propio y simplemente se refería a él como Flyman. La abadía de Carfax, una de las propiedades que Drácula adquiere en Londres, tampoco tenía nombre. Y las fechas y progresión de hechos a bordo del Demeter, el barco que lleva al conde al puerto de White Bay, era un verdadero caos. Todo esto sugiere que Bram Stoker permaneció indeciso sobre diferentes aspectos de la novela hasta una etapa relativamente tardía. A propósito de Lucy, la muchacha encuentra un broche misterioso en la playa de White Bay, probablemente uno de los objetos que se perdió en el naufragio del Demeter. Esta pieza de joyería juega un papel importante en la versión no publicada cuando Lucy, sonámbula, camina por el cementerio de White Bay y es atacada. La seductora mujer rubia del castillo que ataca a Harker usa el mismo tipo de joya. Ambas ejercen un poder hipnótico sobre Harker y Lucy, pero no queda claro si Bram Stoker deseaba que esta vampiresa viajara con el conde a Inglaterra, perdiendo el broche en el naufragio. Tal vez el aspecto más importante que no fue incluido en la versión publicada es el final. Afortunadamente el pasaje fue tachado del texto, pero resulta claramente legible. Allí nos enteramos que, después de que Morris y Harker matan a Drácula, el castillo es destruido en un cataclismo volcánico. El pasaje sugiere que, así como el cuerpo de Drácula se mantenía sobrenaturalmente más allá de los límites de la muerte, el castillo estaba atado al conde, como Sauron al anillo único, o como la casa User a Roderick User, y colapsó cuando ese vínculo se rompió debido a la muerte del conde. Es posible que nunca sepamos los motivos de Bram Stoker para ese significativo recorte del clímax de la historia, pero es probable que tenga que ver con la posibilidad de traer de nuevo al conde en una secuela. El profanador de tumbas, de Robert Louis Stevenson. En una taberna del pueblo de Debenham, un anciano solitario y misterioso, adicto a la bebida, se reúne cada tarde con sus habituales compañeros de copas. Una noche de invierno, la llegada inesperada de un médico londinense, el Dr. Fairlane, provoca en el anciano una reacción violenta que desconcierta a todos. El encuentro entre ambos sugiere que comparten un oscuro secreto vinculado a macabras prácticas de su juventud. No se oía más ruido que el que ellos hacían al pasar y el de la incesante y estridente caída de la lluvia. Todo era oscuro como boca de lobo. Aquí y allá, la blancura del portal de un vallado o una piedra blanca en una tapia guiábanles durante un trecho, pero la mayor parte del tiempo fueron rastreando su ruta. Al paso, casi a tientas y a través de la oscuridad, camino de su solemne y aislado destino. Al pasar cerca del cementerio, perdieron toda visibilidad y les fue preciso encender un fósforo e iluminar de nuevo uno de los dos faroles del birlocho. Así, bajo el cotear de los corpulentos árboles y rodeados de altas y movedizas sombras, alcanzaron la escena de su profanador trabajo. Ambos eran duchos en tal quehacer y sabían manejar la pala. Apenas habían empleado, pues, 20 minutos en la tarea, cuando su esfuerzo fue premiado por un sordo golpear sobre la tapa del ataúd. El doctor, que se había lastimado la mano con una piedra, la tomó y la echó a lo lejos, por encima de su cabeza.
La sepultura en la cual estaban de pie, y cuyo nivel ahora casi les llegaba a la altura de los hombros, estaba situada al extremo de la explanada del Camposanto. Habían instalado el farol contra un árbol para iluminarse mejor durante la operación y al borde mismo de la pendiente que descendía hasta el arroyo. La casualidad hizo que aquella piedra, lanzada sin tino, diese en el blanco. Oyeron un estallido de cristales rotos. Sobre ambos se hizo la noche más absoluta. Unos sonidos, alternativamente apagados y estridentes, fueron siguiendo el rodar del farol y su último topetazo contra algún árbol. Unas piedras que el farol había desprendido en su caída le siguieron, dando tumbos hacia las profundidades del valle, y luego el silencio, como la noche, prosiguió de nuevo su ritmo, y por más que ambos hombres aguzaron el oído en aquella absoluta oscuridad, nada más pudo oírse, solo la lluvia recia sobre millas y millas de campaña abierta. Tan cercanos estaban al término de su aborrecible tarea que juzgaron mejor completarla, aunque fuera a oscuras. Se exhumó el ataúd, metieron el cadáver en el mojado saco y entre ambos le llevaron al birlocho. Después de tomar el caballo, anduvo a tientas, rozando tapias y malezas, hasta alcanzar un camino más ancho, no lejos de Faisertrist. Allí percibíase una irradiación tenue y difusa que para ellos vino a ser como la luz del sol. Guiados por leves destellos, pusieron el caballo al trote y echaron a correr animosamente en dirección a la ciudad. En este episodio de nuestro podcast hacemos un pequeño homenaje a Drácula de Bram Stoker por el Día Mundial de Drácula. ¿Quién convirtió a Drácula en vampiro? Una de las pocas cosas que me molestó la primera vez que leí la novela de Bram Stoker, Drácula, fue que no se explicara cómo el conde se convirtió en vampiro. Tiempo después, advertí que el autor sí lo había explicado, pero de manera coherente con la estructura de la novela. Drácula es una novela epistolar, es decir, todo el texto es un conjunto de cartas, documentos, entradas de diario, grabaciones. De modo que lo poco que sabemos sobre Drácula viene del lado de los buenos, y estos, con excepción de Van Helsing, no son eruditos en lo sobrenatural. Sin embargo, la explicación está claramente allí, y hasta donde recuerdo, esta nunca fue llevada a ninguna adaptación cinematográfica. Pero entonces, ¿quién convirtió a Drácula en vampiro? Antes de llegar a este punto, debemos profundizar en el personaje, su contexto y sus habilidades como vampiro. Las habilidades de Drácula son legendarias, pero también inusuales en comparación con la forma en que se representaba a los vampiros antes de la novela de Bram Stoker. El conde es un aristócrata que reside en un castillo en ruinas en Transilvania. Es inmortal, posee la fuerza de 20 o más hombres, puede cambiar de forma a voluntad y controlar murciélagos y lobos. Sus debilidades incluyen el miedo a la cruz y la exposición a la luz solar. Estos son elementos que serán importantes más adelante. Además, Drácula se alimenta de la sangre de los vivos para sustentar su propia existencia y también tiene el poder de convertir a los mortales en vampiros. El conde mantiene a 3 vampiresas en su castillo, pero si Drácula puede convertir a las personas en chupasangres como él, ¿quién diablos comenzó el ciclo? En primer lugar, debemos olvidarnos de la adaptación de Coppola de 1992, la cual llevó el origen del conde Drácula como vampiro a alturas operísticas. Indignado porque el alma de su esposa, Elisabetta, se le niega la entrada al cielo porque se suicidó, Drácula renuncia a Dios y le declara la guerra con todas las potestades de las tinieblas. Entonces, mágicamente, se convierte en vampiro. Curiosamente, esto no está tan alejado de la verdad. Quiero decir, el tema de la magia. Aunque en la versión de Coppola,
Drácula se convierte en vampiro como un indeseable efecto secundario de su amor eterno por Elisabetta. Nada de todo esto está presente en la novela. Ni Drácula está enamorado, ni Mina es la reencarnación de Elisabetta. De hecho, no hay Elisabetta. Si bien el Drácula de la novela no es la versión de ultratumba de Vlad Tepes, como mucha gente todavía cree, es decir, no es Tepes convertido en vampiro, sí que tomó algunos elementos prestados del Empalador, como su inteligencia y su crueldad. Pero lo cierto es que el personaje tiene más diferencias que similitudes con el Vlad Tepes histórico. Van Helsing, el más versado en la tradición vampírica, describe la vida pasada de Drácula, es decir, antes de convertirse en vampiro, como un soldado, estadista y alquimista, alguien con un cerebro poderoso y una prodigiosa capacidad de aprendizaje. No había rama del conocimiento de su tiempo que no ensayara. En este punto debemos recordar un par de cosas. Drácula, según Van Helsing, era un alquimista y por lo tanto alguien con conocimientos de lo oculto, un prodigioso alumno en todas las ramas del arte, incluidas por supuesto las artes negras. En Drácula, convertirse en vampiro no parece ser un procedimiento estándar. Hay diferencias en cada caso, algunas sutiles, otras bastante extraordinarias. Además, el propio Drácula es atípico entre los vampiros, ya que estos generalmente son engendrados por otro vampiro. Sin embargo, nada de eso se insinúa en la novela. De hecho, Drácula parece haberse hecho a sí mismo una criatura de la noche y una con poderes especiales que otros vampiros no poseen. En la novela no se explica, pero podemos suponer, en base a los dos casos que se nos presentan, la transformación exitosa de Lucy y la fallida de Mina, en qué consiste el proceso de convertirse en vampiro. Las víctimas quedan hipnotizadas. Acto seguido, Drácula bebe la sangre de su cuello, donde después pueden verse dos pequeños orificios. En este punto, la transformación ha comenzado. Al día siguiente, la víctima se despierta pálida, extremadamente cansada y con aspecto enfermo. Aquí los hechos son diferentes para cada una de las dos víctimas que presenta Bram Stoker. En el caso de Lucy Westenra, sus amigos tardan en enterarse de que Drácula se está alimentando de ella, y esto le permite al conde continuar haciéndolo durante varias noches. Lucy despierta cada vez más pálida y agotada. Hacia el final de la transformación, por la noche, ella comienza a verse más saludable y de mejor apariencia, con los dientes más afilados y los labios extremadamente rojos, y luego simplemente muere. Es justo después de la muerte que Lucy se transforma por completo en un vampiro. Durante el día, se puede ver a la señorita Lucy como un cadáver, pero por la noche es una vampira terrible, que incluso puede moverse con una especie de niebla e inspirar lujuria en los hombres. Con Mina Harker, sus amigos notan los ataques mucho antes. Drácula no puede alimentarse de ella todas las noches, como ocurrió con Lucy. No obstante, la transformación continúa, pero a un ritmo mucho más lento. Esto le permite a Van Helsing observar de cerca su evolución y advertir que, en esta etapa del proceso de transformación en vampiro, las mentes y pensamientos de Mina y Drácula están vinculados, y que ese vínculo es más intenso en horas específicas, al amanecer y al atardecer. Mina nunca se convierte por completo en un vampiro, aunque adquiere algunas habilidades y debilidades menores. Cuando los cazadores matan a Drácula, la transformación de Mina se detiene y el proceso se revierte. Esto parece demostrar que la transformación en vampiro, dentro del contexto de la novela de Bram Stoker, no es completamente biológica, sino que incluye otros elementos. Durante una sesión de hipnosis, Mina le dice a Van Helsing
que no pudo resistirse y bebió sangre del pecho de Drácula. Bram Stoker se toma muy seriamente el proceso de transformación en vampiro y es absolutamente coherente dentro de su esquema. A partir de estos dos casos, podemos hacer algunas suposiciones. Primero, la transformación en vampiro es un proceso lento y depende de la frecuencia de los encuentros entre la víctima y el vampiro. Segundo, que en estos encuentros la víctima no tiene el control de su cuerpo. Tercero, que el vampiro se alimenta de la sangre de la víctima, así como ésta bebe la sangre del vampiro. Dicho esto, hay algunas leyendas medievales, en particular la de los Strigoi, donde el vampiro también extrae progresivamente la sangre de su víctima, luego obligándola a beber la suya hasta sustituir la sangre viva por la sangre de no muerto. Pero esto no parece ser el caso en Drácula, donde solo sabemos que Mina bebió un poco de sangre. En cuarto lugar, en las primeras etapas, la víctima se enferma, se la nota extremadamente cansada y pálida. Como quinto apunte, en las etapas finales, la víctima varía entre dos estados que podríamos denominar gentilmente casi muerto durante el día y casi vampiro durante la noche. En este punto se establece un enlace con la mente del vampiro, el cual es más fuerte al amanecer y al atardecer, es decir, cuando el vampiro se retira a dormir y cuando se despierta. En último lugar, debemos decir que solo después de la muerte, la víctima se convierte en vampiro. Si el maestro vampiro es destruido, el proceso se detiene y la víctima vuelve a un estado de vida saludable. Bram Stoker no revela casi nada sobre la historia de fondo de Drácula. Apenas nos da un puñado de pistas vagas para indicar que es extremadamente viejo y siniestro. De hecho, Bram Stoker ni siquiera tiene la intención de asociarlo con Vlad Tepes, una figura histórica prácticamente desconocida para la audiencia victoriana. En otras palabras, la novela nunca lo dice, pero hay una fuerte sugerencia que explica quién convirtió a Drácula en vampiro. La novela describe cómo Drácula asistió a una escuela de magia negra situada en algún lugar bajo las montañas de los Cárpatos, al sur de Sibiu, donde Satanás era el instructor principal. Según la leyenda, uno de cada clase, formada por 13 alumnos excepcionales, los Cholo Monariu, era instruido personalmente por Satanás, e incluso se le daba permiso para montar el Palaur, especie de dragón con el cual era posible controlar el clima. De más está decir que esta era una de las habilidades de Drácula. De hecho, la implicación aquí parece ser que Drácula aprendió a convertirse en vampiro durante sus estudios, o bien fue convertido en uno por Satanás. También hay una tercera posibilidad. Según el folclore transilvano, cuando un hechicero de Solomans, la escuela negra de hechicería, muere, se convierte en vampiro. De modo que en el caso de Drácula, esto puede haber ocurrido simplemente como un resultado natural de sus estudios. Estas habilidades eran dispensadas por Satanás únicamente a su mejor alumno. ¿Recuerdan a Van Helsing? Este afirma que el conde era un alquimista y que además contaba con un cerebro poderoso y una prodigiosa capacidad de aprendizaje. Más sugerente es que la escuela de Solomans estuviese situada bajo tierra y, según el folclorista rumano Simion Florea, sus estudiantes no estaban expuestos a la luz del sol durante los 7 años que duraba su estudio. Drácula, por supuesto, necesita descansar en un ataúd lleno de tierra y la luz del sol es letal para él. Podemos estar completamente seguros de que Bram Stoker conocía a fondo la leyenda de Solomans, por supuesto, y de hecho, sus principales fuentes sobre el folclore rumano fueron las obras de Emily Gerard.
Supersticiones de Transilvania de 1885 y La tierra más allá del bosque de 1887, y en ambas se habla extensamente sobre Solomons. No cualquiera podía ingresar en Solomons. Los alumnos eran reclutados de la población local de acuerdo a sus habilidades y aptitudes para lo oculto. Algunas leyendas hablan de 7 alumnos, otras de 10 o de 13. Las materias eran sumamente interesantes. El alumno aprendía el lenguaje de todas las criaturas de la noche, de modo tal que pudiera someterlas y darles órdenes directas. Drácula controla fácilmente a los lobos y murciélagos. También se enseñaba a dominar y controlar dragones. De hecho, los nigromantes franceses se refieren a menudo a Solomons como la escuela del dragón. Recordemos que el nombre de Drácul significa dragón y Drácula, hijo del dragón. Tal vez una referencia al conde como alumno de Satanás. Algunas fuentes agregan que los alumnos de Solomons recibían instrucciones sobre cómo lanzar hechizos mágicos y específicamente sobre cómo controlar el clima, causando tormentas y tempestades, algo en lo que Drácula es experto. Según Emily Gerard, la fuente principal de Bram Stoker, Solomons estaba en un lugar no especificado en lo profundo del Cárpatos, pero el dragón vivía en un pequeño lago en la cima de una montaña al sur de Hermannstadt, en el centro de Rumanía. Con esta leyenda de fondo, volvamos a Drácula. Si bien Van Helsing era un hombre versado en la tradición sobrenatural, no es un experto en vampiros, y mucho menos un erudito en el folclore rumano. Por eso en la novela consulta a un especialista, un sabio húngaro llamado Arminius. Arminius conoce los orígenes de Drácula y le comenta a Van Helsing que el vampiro debe ser ese voivoda, Drácula, que ganó su fama contra los turcos. No se refiere exactamente a Vlad Tepes, sino más bien a un miembro de la familia. Según Arminius, los varones de la familia Drácula asistían a la Solomons, o Escuela del Dragón, y añade que esta institución está situada en un laberinto de cuevas subterráneas debajo de los Cárpatos, donde los alumnos hacían un pacto con el diablo para adquirir conocimientos ocultos. Bram Stoker obviamente vio en la referencia de Gerard una posible explicación de cómo Drácula se convirtió en vampiro, y esta es la única pista que da en cualquier parte de la novela. En su artículo, Emily Gerard habla de Solomons como una escuela donde la gente aprendía los secretos de la naturaleza, el lenguaje de los animales y todos los hechizos mágicos, tal como los enseña el diablo. Solo se admiten 10 eruditos a la vez, y cuando el curso de aprendizaje ha expirado y 9 de ellos son liberados para regresar a sus hogares, el 10º erudito es retenido por el diablo como tributo a sí mismo. Entonces, Drácula se convirtió en vampiro, según Bram Stoker, durante o después de sus estudios en Solomons.